¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de la película de Piper o como la llamaron en español, La Partitura. Así que vamos a algunas imágenes y les cuento de qué va esta película y qué tal me pareció. Do you think I'll ever be as good as you? Piper nos cuenta la historia de una joven compositora que recibe la oportunidad de completar o terminar la obra de su mentora que muere justo antes de terminar estos conciertos. Poco después se entera o descubre que esta música tiene un poder sobrenatural y que el tocarla traería consecuencias graves para las personas y que una fuerza maligna está detrás de estas partituras, despertando a una fuerza legendaria como lo es el flautista de Hamelin. El director de esta película, que es Erin Thoroddsen, creo que así se pronuncia, es un director de Islandia que ya lo hemos visto en películas como Rift del 2017. Esta vez nos trae una película con maldiciones inspirada en un mundo de la música clásica o en el mundo de las composiciones de estas piezas de música clásica y también inspirados o trayendo a colación en clave de terror la historia del flautista de Hamelin. Misma historia que nació como una leyenda en Alemania, casi que popularizada o documentada por los hermanos Grimm dentro de sus cuentos. Y lo particular de esta leyenda o de esta historia es que el flautista de Hamelin eh, tiene un origen totalmente incierto, está muy poco claro de dónde surgió, pero esta película de terror que es de Piper toma las bases de esta historia. Recordemos que la historia del flautista de Hamelin inició hablando sobre cómo este flautista invade la cabeza de los niños y tiene como una influencia en las mentes jóvenes y de cierta manera como que lo clásico o lo que nosotros sabemos aquí en Occidente, este tema de las ratas y cómo controlaba las ratas para llevarla hacia los pueblos, se agregó mucho tiempo después. Así que esta película de cierta manera toma las bases y el origen puro de la historia y lo lleva a una historia moderna de terror que es bastante interesante. Por lo que la película hace una conexión con esta parte terrorífica de manipular o de influir en los niños de una manera casi que atroz y también lo lleva a la pantalla casi que convirtiéndose en una maldición dentro de unas partituras. Entonces, de cierta manera la película es muy interesante en su sinopsis, es muy interesante su historia y pues en la aplicación o en cómo la vemos en esta película pues comienza a flaquear en diferentes cosas. Pero esta película me hizo acordar mucho a Pesadilla en la calle Helm del 2010, que de cierta manera también relacionaba al flautista de Hamelin con el origen de Freddy Krueger y cómo la relación entre Freddy Krueger con los niños está fuertemente unida con el origen del flautista de Hamelin. Entonces, si bien la película de Piper toma esta leyenda como base, creo que al final vamos a ver que todos los esfuerzos terminan siendo como muy banales y termina siendo una película muy formulaica, una película que no termina de cuajar muy bien y no termina de explicar muy bien por lo que tiene diferentes vacíos. Sin embargo, a las personas que les gustan las nuevas ideas, las nuevas incorporaciones de conceptos a la cinematografía de terror, creo que esta película les va a interesar un poco y ciertamente el flautista de Hamelin no es una historia que se haya explotado tanto en el género del terror. Una de las cosas que me parecieron más interesantes de esta película es cómo aborda el tema de la musicalización de los compositores de música y cómo la música estridente o ciertos tipos de música pueden afectar al cerebro. Creo que es una película que si bien no logra cuajar muy bien en el guión, creo que tiene detalles que son muy interesantes y que demuestran que el guionista o que en este caso el director está un poco más cercano o se tomó a la tarea de averiguar cuál es el proceso de composición de un músico y también un poco esta teoría musical o esta teoría de vibraciones de onda, cómo pueden afectar a las personas. Ni siquiera se atreve a explotar este tema de las vibraciones y la música, obviamente
también en la música clásica nació el famoso tritono o el sonido del diablo, que creo que hubiese sido muy interesante también que la película lo hubiese tocado, pero se queda muy en el aire este tema. Aunque en el género del terror no se explore tanto o no se explote este tema musical, creo que un ejemplo reciente que tuvimos es la película Lullaby del 2022, si no estoy mal, que también reseñamos en este canal, que también un poco exploraba este tema de las leyendas antiguas con la música. En Lullaby explorábamos un poco este tema de cómo las canciones de cuna que les cantaban las madres a sus hijos o algunas nonas a sus hijos les daba el poder de expulsar a todas las maldiciones o a todos los demonios. De cierta manera, The Piper explora lo mismo de la misma manera y creo que tiene un mismo resultado que Lullaby del 2022. Una película entretenida, una película que toca y explora nuevos territorios, pero que termina siendo la misma vaina de siempre, la misma película de exorcismos, posesiones y maldiciones que ya hemos visto muchas veces. Por otro lado tenemos la interpretación de Charlotte Hope, que es una actriz que lo hace todo en esa película. Se carga la historia en sus hombros y trata de darnos como una interpretación muy convincente, y todo gira alrededor de cómo ella se comporta, cómo esta mujer que es una madre soltera tiene que buscar nuevas formas o resaltar o casi que el afán de tener un puesto en la orquesta para poder mantener a su hijo es la que la impulsa a meterse en este problema, meterse en completar una partitura casi que maldita. Y pues es una actriz que ya la hemos visto en La Monja y en Los Miserables del 2012. Creo que es una actriz que tiene mucho talento, es una actriz que lo demuestra en esta película, pero el guión es la que no le ayuda. Creo que también incluso actuó en Juego de Tronos y en este caso hace de una madre que busca la manera de sostener a su hijo, de protegerlo de esta maldición, porque en cierto momento la película también toca este tema, como les decía, del flautista de Hamelin con los niños y su lucha profesional por tener un espacio en la orquesta, por ganarse el respeto del director, que también es un poco al estilo Whiplash. Todas estas aristas de este personaje hacen que la película tome diferentes tramas y no terminen de unirse todas con un argumento fuerte que al final tengamos una resolución que sea satisfactoria. Aunque este tema de las maldiciones sea muy común en el género del terror, creo que aborda de una manera muy interesante el tema de las vibraciones y la música, como ya les decía. Y esto le permite avanzar a la película sin dar mucha explicación, sin meter mucha teoría. Y creo que eso es lo que hace que esta película se sienta muy superficial, por lo que se siente novedosa solo por ese pequeño detalle del flautista de Hamelin, pero el resto de película, los amantes del terror que ya hayan visto más de una película ya pueden imaginarse lo que va a pasar con esta película. Y si hay algo que rescatar de esta película es 100% su musicalización. A las personas que les gusta la música clásica, a las personas que les gusta estos compositores que hacen que una película valga la pena, creo que el hecho de tener a un Christopher Young metido dentro de la producción de esta película hace que sobresalga mucho más y se ve mucho en la calidad de canciones o en la calidad de composiciones que se escuchan dentro de la película. Un compositor que casi que los amantes del terror lo conocen perfectamente. Trabajó en la película de Empty Man del 2020, en Líbranos del Mal del 2014, en Sinister del 2012, en la misma Pesadilla en la calle Helm. Incluso trabajó en Arrástrame al infierno del 2009. Trabajó recientemente en El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, la serie de Netflix del 2022. Y si no estoy mal, creo que trabajó en The Offering, la película del 2022. Así que podemos esperar un trabajo muy bueno, un compositor de bandas sonoras que tiene mucha experiencia y pues se nota muchísimo en esta película que la música es el alma de esta película y está muy bien construida. Lastimosamente el resto de historia pues es harina de otro costal. Finalmente tenemos una película con momentos de terror que están muy contenidos
Y no es un filme que se preocupe por crear los scare jumps, los jump scare que normalmente vemos en las películas palomiteras y pierda la oportunidad de crear momentos tensionantes y de persecución de un monstruo que posiblemente hubiese sido muy bueno verlo en la pantalla. La representación del flautista de Hamelin queda muy corto. En conclusión, es un filme muy oscuro, con una fotografía inquietante, pero poco efectiva, desaprovechando totalmente el potencial de este cuento. Vayan a verla, me dejan en los comentarios qué tal les pareció esta película, si esperaban más de esta. Los leo a cada uno de ustedes en los comentarios. Y muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. No olviden que el canal de Discord de Fobófilo está abierto para todos los amantes del terror. Estamos compartiendo con muchos más amantes del terror, películas, series, música, lo que sea alrededor de este gran género. Y nada, no olviden suscribirse, activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste el flautista de Hamelin, compartales este video, compartales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Y nos vemos en un próximo con tal vez otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana. Esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.